Muy bien, señores, a las 9:44 exactamente, hora rosarina, 13:44 hora europea, estamos en esta conexión, nuestros técnicos allí en Radio Rosario Clásica, en el estudio, y Silvana Rabinovich me parece que está en Funes, ¿no? ¿Puede ser? ¿Cómo le va a usted? ¿Me escuchás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo andás? hola, ¿me ¿Me escuchan? estás? Sí, nosotros te escuchamos muy bien. Estamos hablando con Silvana Rabinovich, quien es investigadora en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, autora de la Biblia y el dron. Tuvimos un intento de encuentro la vez pasada que no se pudo lograr. Estás muy bella, estás muy bien, quédate tranquila. Te preguntaba si estabas en Funes, ¿sí? Sí, por eso el verde atrás. Sí, está muy lindo. ¿Hace calor o está más o menos? La temperatura nos dice que no Hermoso. hace tanto. No, no, ahora está hermoso, otro rato va a hacer calor, pero precioso. Muy bien. ¿Hasta cuándo te quedas, Silvana, ahí en Rosario? De enero. ¿Fin de enero? No, no, no. En Ah, México retomamos el 8 las clases, así que muy bien, perfecto. Bueno, estaba hablando un poco sobre tu actividad. Vamos a decir que iniciamos el otro día una charla que quedó interrumpida. Hablábamos de tu renuncia al sionismo, las consecuencias que te había traído familiarmente, socialmente. Y me gustaría abocarme ahora a, a lo que está ocurriendo, ¿no? Ayer, te digo, los noticieros aquí en España se ocupan muchísimo del tema de lo que está ocurriendo en Gaza. Hablaban de muertes que yo no sé si darle las cifras, porque yo no sé si son exactas las cifras de muertes. Creo que eh, no, no alcanzamos a dimensionar, ¿no?, lo que está ocurriendo. Me gustaría saber tu opinión al respecto, para ir sí, directo. claro, las muertes que vamos escuchando, yo entiendo que, bueno, yo las tomo de OCHA, ¿no? El sitio de las Naciones Unidas, y Sí, en general tiene que ver con lo que el Ministerio de Salud reporta. Lo que pasa es que eso tiene que ver con los que llegan a los hospitales, o sea, lo que hay abajo totalmente. de el número de personas que hay abajo de los escombros todavía no es posible dimensionar. Pero bueno, es tan masivo el ataque, tan masivo y tan indiscriminado que obviamente debe ser, debe ser escalofriante. Ujú. Sí, y pensemos siempre en este tema que cifras son vidas únicas y, y bueno, es escandaloso esto, es Sí, sí, sí. escandaloso. El mensaje de uno de los curas de Belén que emitió en Navidad, ¿no? Con el niño Jesús entre los escombros. Sí, con Eh, una Navidad totalmente diferente, ¿no? Una Navidad que no existió, claro. sí, un duelo, es de duelo y no de nacimiento, justamente. Y el tema es ese, ¿no? Ahora justo estaba viendo una protesta en Bélgica, también con mujeres con eh, bebés en brazos, digamos, un poco Sí, 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 sí. Aquí en España, en Barcelona, también es todos los días una protesta diferente al respecto, ¿no? Vamos a contar que sos autora de la Biblia y el dron, y sobre usos y abusos de figuras bíblicas en el discurso político de Israel, y que es un libro que aborda el paso de la lengua hebrea, de la religiosidad a la instrumentalización, al punto que muchas de las operaciones israelíes y sus armas de guerra llevan nombres que en hebreo aluden al poder de Dios. Y hablábamos el otro día que no considerabas que esto tenía solución ni por vía diplomática, ¿no? Hablabas de un término, lo vulnerable, la vulnerabilidad, ¿verdad? Hablábamos de eso. sí, Quisiera sí. que expliques eso al respecto. Claro, lo voy a relacionar con una cita memorable de un libro de Manuel Levinas, un filósofo judío lituano que vivió en Francia, Sí, escribió en francés. Su libro se llama De otro modo que cero, más allá de la esencia. sí. Lo voy a parafrasear, pero no lo recuerdo de memoria, pero es como una plegaria para mí, para estos días y hace mucho tiempo, pero estos días es casi cotidiana
Y él lo que dice hacia el final de su libro es, para lo poco de humanidad que adorna la tierra es necesario un aflojamiento de la esencia en segundo grado. Dice, a la guerra justa declarada la guerra hay que poder temblar, incluso estremecerse. Dice, es necesario este aflojamiento de la virilidad para lo poco de crueldad que nuestras manos repudiarán. Y es eso, la vulnerabilidad tiene que ver con eso, con el aflojamiento de la virilidad. ¿Qué quiere decir? Bueno, la palabra virtud para nosotros tiene en latín el acento y la raíz en lo viril. Y aquí llama un aflojamiento de la virilidad, que quiere decir asumir la vulnerabilidad. Y vulnerabilidad es el hecho de ser heribles, ¿no? Somos piel expuesta a una herida. Asumirse así nos permite ser más realistas, porque tenemos una cultura que vive con vergüenza el hecho de ser vulnerable, que nos enseña a esconder esa fragilidad, nos educan para eso, y lo que tenemos es una monstruosa industria bélica que justamente lo que busca es esconder esa vulnerabilidad y no hace más que potenciarla, ¿no? Lo que vimos el 7 de octubre fue terrible, dolorosísimo, pero también hay que analizarlo. Y lo que esa población descubrió es que ni un ejército de los más fuertes del mundo, ni las ojivas nucleares, ni el domo de hierro, ni, no sé, la industria armamentística más, no sé qué más palabra fuerte, decir, más poderosa. Sí, pudo defenderlos, ¿no? Pudo defender la vida. Entonces no se trata de combatir la vulnerabilidad, sino de asumirla. Y asumirla, a mí, que soy un poco traviesa con las palabras y con la lengua, me gusta ponerle una H en el medio a vulnerabilidad y hacer de eso una habilidad humana para estar sobre la tierra. Es partir de que somos vulnerables. Creo que lo que pasó hizo que quienes se sentían protegidos por muros que son ominosos, ¿no? Como el de Cisjordania o el de Gaza, que incluso tiene metros hacia abajo de la tierra, supieran que la vulnerabilidad es insoslayable y que del otro lado hay seres vulnerables igual que de este lado. Entonces, eso cuestiona y afloja el muro. Eso también hace que empecemos a revisar en la lengua, y la lengua a veces tiene semillas de promesa. Yo encuentro una semilla muy dolorosa de promesa en una palabra que las lenguas semíticas tienen, tanto el hebreo como el árabe, que es la palabra que designa a los padres huérfanos de hijos. Nosotros no tenemos esa palabra, pero está en hebreo y está en árabe también, y es la misma raíz, de hecho, porque son lenguas vecinas. Entonces ahí, desde la vulnerabilidad, nos podemos empezar a escuchar, podemos empezar a ver un humano del otro lado y parar esta máquina de deshumanización del otro, que lo único que logra es deshumanizar a aquel que lo practica. Exacto. Me gusta decir esta imagen, la deshumanización del otro es un arma de doble filo que no tiene empuñadura. O sea, en el momento en que deshumanizas al otro, automáticamente quedas deshumanizado. Eso es lo que normalmente no nos enseñan a ver. Y creo que esta fue, con todo el dolor, con todo lo injusto de cada muerte, porque como decíamos, toda vida es única, y toda muerte es un escándalo, y todo genocidio es único también, es importante entonces asumir esto y pensar que desde ese lugar de fragilidad, ya hace rato que se reúne un foro de familias en duelo, padres que han perdido a sus hijos de un lado y del otro. Entonces es por ese lado que viene algo de esperanza, como dice Walter Benjamin en las tesis sobre el concepto de historia, una débil fuerza mesiánica, ¿no? Es frágil, es débil, pero es una fuerza, y creo que de ahí tenemos que empezar a trabajar. Y yo lo que pondría el foco hace rato es en llamar a parar la industria bélica, porque los países que tienen veto y los que dicen defender un pasado ominoso para Europa,
y para defender ese pasado de Europa justifican el genocidio actual, creo que son todos socios en esa industria que sostiene la rueda de toda esta economía, que es muy perversa y se basa en la muerte, ¿no? Porque la abundancia también es muerte. Sí, eso diría. Indudable. Sí, sí, lo que pasa es que la pregunta que uno se hace, que nos hacemos todos, acá en Europa, insisto, en los noticieros, no sé en Argentina, yo creo que en Argentina con todo lo que está ocurriendo, con estos cambios tan, digamos, tan radicales, tan contundentes, es como que la gente está muy abocada a eso, a los precios, a lo que va a pasar y demás. Pero aquí el tema preocupa muchísimo. Recién hablábamos de la cantidad de manifestaciones que hay en los distintos países y la pregunta sería, ¿dónde encontrar la solución? Porque lo que vos decís es una realidad. Está el negocio de las armas, es todo negocio, es todo dinero donde las vidas humanas parece que no cuentan. Vemos a los chiquitos pidiendo agua, pidiendo reparo, pidiendo protección y te parte el alma y hasta uno se siente, es obsceno. Yo te diría que para colmo tengo la bendita costumbre de mirar en las informaciones y digo, ¿cómo puedo estar yo? Porque este tema de la instantaneidad, ¿no? Vos decís que a mí me gusta sentir eso, ¿no? Cómo simultáneamente vamos viviendo la vida, unos en un lugar, otros privilegiados que nacimos en otro lugar y que uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que lo ignoramos, no? La gente lo ignora. Sí, hay varias cosas ahí que se cruzan. Respecto a lo de aquí de Argentina, a mí me preocupa Sí, muchísimo el uso que se está haciendo desde el gobierno actual eso sí, del tema de Gaza. O sea, ver en la TV pública un video de la octava vela de Hanukkah que fue a prender ahí públicamente señor, mira, el nuevo sí. presidente, me parece que La tiene asociación con el rabino, ¿no? tiene La asociación con el rabino, ¿no? un tono provocativo de una... O sea, me asusta muchísimo, muchísimo, Sí, porque sí, a creo mí que esto también. está creando el huevo de la serpiente, porque está llamando algo que es, digamos, hay historiadores israelíes que lo muestran como algo ajeno a la tradición, larga tradición judía, que es el soberanismo, vivir el exilio como una vergüenza, cuando en realidad te das cuenta que eh, por ejemplo, la cábala luriánica concebió un dios en el exilio, la Claro, parte femenina de Dios, la Shina está en el exilio, y ellos, el círculo de Luria, se considera en el exilio porque sale de España, ¿no? Y en el siglo XVI se instala en Safed, pero en Safed, no en Jerusalén, en Safed, y ahí se consideran en el exilio. Entonces, claro. esta idea de pensar el exilio como una anomalía en términos nacionalistas europeos es ajeno a la religión. Haber pensado el concepto talmúdico de reunión de todas las diásporas, haberlo pensado de manera nacionalista y geográfica y demográfica, que ese es el gran problema que viene marcándolo Martin Buber de los inicios del sionismo, que el cálculo demográfico es inmoral, dice él. No podemos nosotros, que fuimos históricamente minoría, pretender ser una mayoría que oprime, y Seguro. a eso se abocó siempre, y un cálculo que nunca va a llegar, o sea, es inalcanzable, por eso se concibe y se piensa el útero palestino como una amenaza, ¿no? Nosotros escuchamos a exministras de Israel diciendo eso. Pero son aberraciones todas Sí, esas sí, sí, sí. que dichas en la lengua secularizada, la lengua de los profetas secularizada, estremece, ¿no? Que es lo que a mí me ha tocado. Acá en Argentina yo creo que Milei está exacerbando eso, que es lo peor, que es lo Sí, menos sí. judío que hay, y un grupo de gente que se siente empoderada, que es una cosa un poco similar a los judíos, digamos, está montándose en eso, y eso para mí es el huevo de la serpiente. Es Eso puede peligrosísimo. despertar fuerzas. Hay fuerzas antisemitas dormidas de los años 40 Sí, y se van a levantar. Y no habremos sido los que hacíamos críticas, digamos, desde el amor, ¿no? Sino aquellos que creyeron que podían montarse en un éxito basado en la justificación de que el otro no tiene lugar.
¿no? De que solo una parte tiene derecho a la vida y el resto solamente merece la muerte. Entonces eso se vuelve como un boomerang. A mí me preocupa muchísimo, lo decían, no sé si Sí, viste esa proyección de la TV sí, pública, sí, sí, la la vi, la vi, periodista la vi. sí que decía, todo el tiempo hablaba de digamos, la protección de Israel y la situación en Gaza y aquí en Buenos Aires. Y vos sí, pero no, o sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso me preocupa más todavía que el hecho de estar preocupados por el paquete así de medidas que Sí, también suena prácticamente a la Alemania del 33 en algunos aspectos de, de suspensión del Estado de Derecho, ¿no? De a poco. Que eso va a haber que cuidar. Pero bueno, eso sobre lo primero. Lo otro a mí me preocupa mucho la adopción que hay de la definición de antisemitismo del Instituto del Holocausto. Eh, que en sí la definición puede estar bien, el problema son los ejemplos que da y que aluden directamente como que asimilan políticas del Estado de Israel con los judíos. O sea, criticar las políticas del Estado de Israel se considera antisemita. Y eso entonces, claro, le da un cheque en blanco a esto que estamos viendo, una claro. mordaza muy grande, que aquí en Argentina, no sé si te acordás, pero en junio del 2020 se aprobó esa definición y hubo algunos casos de censura. En otros países es mucho más grave, o sea, lleva a la cárcel. En Francia están muy montados en eso. Yo estuve en Francia ahora en noviembre y bueno, hay multa por ir a las manifestaciones. Tengo entendido que en España todavía no. O No, no, sea, en España no. usar la CUFIA, claro, usar la CUFIA se considera antisemita. Bueno, en Alemania ni hablar, ¿no? Alemania ha dado la vuelta Sí. completa. Yo a veces miro y digo, qué descaro eh, mostrar que el antisemitismo viene de la mano de los inmigrantes musulmanes, como si en Alemania nunca hubiera habido antisemitismo. Sí, son Precisa, cosas que no se entienden, ¿no? Es como que se ha dado vuelta todo y yo digo, bueno, pero si se han sido víctimas, ¿no? ¿Cómo puede ser comportarse con los demás como se han comportado con ellos? Es muy extraño, muy semita, loco. ¿quién inventó esta relación ariosemita en el siglo XIX? Todos esos son inventos europeos que se fueron Claro, para una región que no conocía eso, que no tenía tampoco la figura del Estado Nacional como la organización política. Y a mí lo que yo he descubierto últimamente, porque vos conocés trabajos míos anteriores, pero este totalmente. último año que anduve por Madrid yo, estuve estudiando árabe y descubrí la lengua judeo-árabe, que yo no la conocía, y descubrí las traducciones del siglo X, XI, traducciones y textos directamente escritos en una lengua que es el árabe escrito con letras hebreas, donde te das cuenta que los judíos vivieron en medios musulmanes durante más de un milenio. Exacto. Y eso idílico, o sea, pero los conflictos se dirimían bien, razonablemente, y tenían un estatuto, tanto cristianos como judíos, de religiones del libro. Entonces eran respetados, pagaban su impuesto y tenían sus funciones, ¿no? Eh, Eso es mucho más que este siglo cruento, espantoso, y basado en términos que se inventaron en Europa y que no son propios de la región. La palabra antisemitismo, la palabra chauvinismo, ¿sí? Vuelvan a sus lugares de origen. O sea, no Totalmente. tenían lugar. Y viste que Martin Buber, el filósofo, Sí. dentro del movimiento sionista, porque él fue un sionista convencido de que el sionismo debía eh, reactivar la justicia social de los profetas y lo que él llamaba semillas mesiánicas, por ejemplo, la forma de organización de los esenios. Eh, bueno, todo eso estaba discutido dentro del movimiento sionista y bueno, se impuso la línea que vemos hoy y que bueno, ya es imposible adherir a esto. Buber murió en el 65, o sea, 2 años antes de la conquista de los territorios ocupados que hoy nosotros miramos todos a Gaza, pero lo que está pasando en Cisjordania es altísimamente preocupante también, ¿no? El envilecimiento de la población
se ha armado, ahora adolescentes andan con armas largas Sí, sí, sí. En Cisjordania. Entonces, bueno, son temas así que alguna vez estuvieron en discusión, por eso gente como Hannah Arendt participaron del sionismo pensando que había alguna posibilidad de binacionalismo, de la idea binacional, que hoy en día me parece a mí eh, la única posible, claro, dificilísima, pero viste, a mí me gusta vos que está en la radio clásica, seguro has visto el video de Barenboim, de la Sí, orquesta, cuando en por el supuesto. Sí, segunda, cuando él logra llevar a los chicos a tocar a Ramallah, a los que aceptaron ir, que los chicos estaban sorprendidos de que hoy Ramallah está a 15 kilómetros de Jerusalén nada más y parece que es otro planeta, ¿no? Del otro, y ahí así hay es. salas de música y la gente ama la música igual y aplaude igual que del otro lado, ¿viste? Hay seres humanos. Bueno, además de todo eso, a mí me encanta cuando él concluye que lo imposible es más fácil que lo difícil, dice él. Entonces yo creo Totalmente. que Vos sobre ese... sabés que qué casualidad, porque sí, sí, esa idea, ¿no? Yo quiero contarte que recién hablamos con Alejandro, el maestro Alejandro Sandler, que está en París, y hablábamos justamente de esta actitud de Barenboim. Qué casualidad, ¿no? Que vos también la Ah, traigas acá. Sí, recién lo hablamos, recién lo mencionamos. Eh, yo lo único que pido es porque lo veo difícil, uno ve cada día que pasa, vemos difícil el acercamiento, y como vos decís, con palabras, la diplomacia, la militarización, no son las que van a solucionar el tema. Así que nos da paura, ¿no? Nos da terror. Y, pero ¿sabes qué pasa? Yo y pienso, porque anduve por Alemania este año también, ¿no? Y me preocupaba el tema de la memoria, ¿viste? Justo ahora estaba leyendo lo de Maya Gessen, claro, cómo la castigaron, ¿no? Y a mí me preocupaba, yo decía, no, ahí no hay un trabajo de memoria, ahí hay un frenesí, y además no hay una asunción de responsabilidad, sino un reparto de culpas. Y esas cosas no sirven para hacer un verdadero no, trabajo no, de memoria. Y entonces eh, me fui como en busca de de las huellas de la República de los Consejos de Baviera, ¿sí? Del 19. Ahí estaba un amigo muy querido de Buber, que era Gustav Landauer. Me fui a Múnich, me fui a hablar con unos jóvenes zapatistas que hay, pues los alemanes siempre están con las sí, causas progre de todo el mundo. sí, Eh, y bueno, me llamó la atención varias cosas. Por ejemplo, que tal como lo muestran los archivos del Partido Nacional Socialista en Múnich, eh, aparece la República de los Consejos como si fuera lo previo a lo que vino, de que nacimos, el horror. Parece como que cualquier momento de primavera política se presenta como una cana al aire de la política porque viene después lo real que es monstruoso, ¿no? Y es la muerte sistemática. Y vos es que eh, me puse y buscaba justamente a Landauer porque él es el que define a la política como el arte de lo imposible, pensando en lo que dijo Arenborn, ¿no? claro. Y ahí encuentro una mujer, me encantó porque tiene mi apellido, ¿no? Se llamaba Sara Rabinovich, y yo, bueno, la voy a Mira, asumir como mi tía. por supuesto. Sara Rabinovich, junto con Kurt Eisner, que fue el primer presidente de la República de los Consejos de Baviera, eh, organizaron en 1918 la huelga de los obreros en la fábrica de municiones. Y esa era la clave, ¿entendés? Vos parás eh, toda esta maquinaria bélica Claro, y ahí... claro. Y bueno, yo creo que ahí es a lo que nos tenemos que abocar Es la todo. Eso lo clave. dijo el filósofo Gunther Anders, dedicó su vida al tema nuclear, tiene una correspondencia fabulosa con el piloto de Hiroshima, que el hombre se sentía Mira tan vos. culpable, ¿no? Y lo veían como un héroe y él decía, no, yo soy un delincuente, o sea, a mí encarcélenme, ¿no? Yo Claro, hacía claro. cosas. Bueno, alguien que tenga algo de moral, una lucidez, ¿no? Mínima para mostrar Sí, que esto es una locura y que esto total, solamente lleva a la muerte. total. Sí, sí, No sí, sé si sí. película de Barenboim, de cuando al final le dan el premio, ¿viste? Y le dan el premio y él dice, bueno, la mitad va a ir para una escuela de jóvenes
músicos israelíes y la otra mitad para una escuela de jóvenes músicos palestinos. Y entonces empieza a decir un discurso. Viene después la ministra de Cultura del momento y dice, bueno, después que el señor Baren deslegitimó el Estado de Israel, él dice, señora, acabo de leer el preámbulo, la declaración de la independencia. Esto es lo que dijo Ben Gurión. Y mirá que Ben Gurión no era ninguna paloma blanca, pero hoy en día eso se considera deslegitimación. ¿Qué estamos defendiendo? ¿no? Y te digo, es muy difícil, una comunidad muy exacerbada en eso. Personalmente he tenido muchísimas acusaciones, ¿no?, de perra antisemita, y me llama la atención porque, digamos, desde el amor a todo eso, esa herencia que tuve, que aprendí, pero tan amorosamente, de la mano de mi abuelo y de la escuela en la que fui y por la que siempre hablo como judía, es que digo, tenemos que decirlo esto, como lo decían los profetas en su momento y como lo dijeron tantos judíos. ¿Viste? Hay un libro Hay que decirlo. Hay que recomiendo decirlo. mucho la lectura de un libro de Enzo Traverso que se llama El fin de la modernidad judía, y ahí se ve dos modelos a seguir. Se impuso el que adopta Milei acá, lamentablemente, y el que está ostentando de manera obscena, como dijiste, el gobierno de Israel. Y está el otro, ¿sí?, el que aspiraba a una justicia social, que es el modelo de Trotsky, bueno, y de otros judíos, que se quedó como tapado. Yo creo que hay que ponerse a cultivar ese otro para ponerle un freno a este que es suicida, ¿sí?, y genocida. Sí, yo creo que viene genial esta charla. Creo no nos perdamos tanto. Yo te voy a necesitar, Silvana, como para que nos esclarezcas y para que desde tus distintos puntos de vista a lo mejor haya alguien que empiece también a pensar, sobre todo también en Argentina y en distintos lugares del mundo, a pensar, a repensar todo este tema, ¿no? Porque hay cosas que son absurdas. Hay grupos de judíos acá en Buenos Aires, en México se armó también uno muy lindo, son jóvenes, a mí me da mucha esperanza porque son jóvenes y van con títeres a las marchas, y son por la vida las marchas de ellos, ¿no? Son contra el genocidio por la... Y bueno, yo me sumé ya como el grupo de los más viejos, que los seguimos a ellos, pero acá también hay en Buenos Aires, yo creo que hay que honrar a esa otra corriente, que es la que es más fiel a la herencia de los profetas, a la enseñanza del Talmud y de tantas fuentes judías, ¿no?, que son ajenas al chauvinismo. Totalmente. Yo te cuento que en Barcelona lo mismo, hay marchas a las que te puedes unir, que me he unido por supuesto y que realmente yo lo mismo, tengo ese mismo sentimiento de cierta lucecita porque es gente muy joven y que no cesa y no bajo los brazos, ¿no?, en el discurso. ¿Sabés que en Barcelona está el grupo de J. Cole, que me han llamado para conversar y fue muy, muy rica la conversación? Y hay después me otro, pasas el contacto. te voy a pasar dos contactos. Sí. Otro de Junts, que es un grupo de judíos y Claro. palestinos juntos. Perfecto. Sí, después me ahí los pasamos. tenés al lado. Muy Sí, bien. claro que sí. Un abrazo grande, Un que gusto comiences verte. igualmente, dentro de lo que cabe, que empecemos este año 2024, que se viene complicado, pero de la mejor manera posible para nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias, Silvana. Traiga más conciencia. Un abrazo, hasta Eso pronto. mismo. Chao. Pedimos por más Gracias. conciencia. Silvana Rabinovich con nosotros, señores. Gracias.